concierto para delinquir agravado. Esa es una banda acostumbrada a cometer delitos atroces. Es muy posible que las bandas colombianas aprendan de su modus operandi, de su firma. Asesinan de esta manera para lograr miedo, terror. El Tren de Aragua llegó para quedarse. Los asesinatos, las torturas y los descuartizamientos son cada vez más comunes en Bogotá. Expertos nos explican qué puede suceder si no se detiene el Tren de Aragua a tiempo. Nuestra periodista Wendy Heredia tiene la historia. Descuartizar a una persona no pasa por la cabeza por más ira o rabia que tenga. Se requiere un nivel de enfermedad mental muy alto para cometer este tipo de actos. Y no es para menos. En las calles de Bogotá, como alguna vez ocurrió en Buenaventura, Valle del Cauca, están apareciendo cuerpos desmembrados, torturados y en bolsas negras. Nuevamente suenan las casas de pique. Bueno, este nombre, digamos, fue acuñado en el caso de algunos asesinatos de similares características en Buenaventura, pero generalmente los descuartizamientos se hacen en lugares cerrados, casas, bodegas, parqueaderos, en lugares no públicos en donde pueden ejecutar este tipo de acciones y luego botar las partes del cuerpo en cualquier lugar de la ciudad. Las casas de pique ya no son un mito aquí en la capital colombiana, por el contrario son toda una realidad. Aquellos lugares donde torturan, desmiembran y asesinan personas están en la mira de las autoridades. Bueno, las casas de pique son sitios donde ellos retienen a la persona, la asesinan y la descuartizan, pues así de sencillo. Detrás de estos macabros asesinatos están vinculadas dos bandas criminales quienes intentan tomar el control delictivo a toda costa. Son los maracuchos y el Tren de Aragua. Son organizaciones criminales que ya venían desde Venezuela con tradición en este tipo de actividades. Son reconocidas en Venezuela también como organizaciones muy violentas y que desde luego trasladaron esta violencia de alguna manera a Colombia, básicamente a competir mercados ilegales. Esa es una banda acostumbrada a cometer delitos atroces, a competir con otras bandas criminales por territorio y por control de economías delictivas. Eso es lo que seguramente está pasando hoy en Bogotá. Esa es la explicación a esos cuerpos descuartizados, a esos cadáveres embolsados que están apareciendo en las calles de Bogotá. Seguramente estos integrantes del Tren de Aragua estén peleando el territorio y el control de economías criminales. En testigo directo y en compañía de las autoridades, visitamos las dos localidades más azotadas por esta violencia desmedida, que parece no tener control en la capital colombiana. Ese nivel de ultraviolencia, es decir, de violencia extrema, es lo que en perfilación criminológica llamamos la firma. Ese aspecto conductual, psicológico, que imprime la banda criminal al momento de realizar los homicidios. Por eso se exceden en violencia en comparación con el modus operandi y la firma de otras bandas criminales. Asesinan de esta manera para lograr miedo, terror y sobre todo respeto, entre comillas, tanto con sus contrincantes como con sus subalternos. No es la primera vez que ocurren descuartizamientos, desmembramientos, masacres en Bogotá especialmente. ¿Por qué cree que ha tomado tanta fuerza en los últimos días? Lo primero que hay que decir es que no se habían presentado tantos hechos en Bogotá. Según Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y experto en temas de defensa y justicia, aunque no es la primera vez que se reportan este tipo de casos, las cifras se han aumentado considerablemente. En el año 2019 se presentaron 6 casos, en el año 2020 se presentaron 2 casos, 2021 3 y hoy superan los 25 casos en este año. Cuerpos que han sido encontrados en la localidad de Kennedy, Teusaquillo, Los Mártires, San Cristóbal, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar e incluso en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, según las autoridades, 2 localidades se han convertido en el epicentro de una guerra macabra entre bandas, Kennedy y Los Mártires,
lugares hasta donde llegamos con nuestras cámaras de testigo directo, pues son lugares estratégicos para estas bandas venezolanas que quieren apoderarse de los negocios ilícitos. Así lo explica Belisario Balbuena, psicólogo forense especialista en investigación criminal. Porque Colombia hay un alto nivel de criminalidad, porque Colombia tiene un alto nivel de bandas de narcotráfico que pueden competir con las de ellos, bandas de tráfico de inmigrantes. Nuestra primera parada fue este lugar, el barrio Santa Fe. Recorrer estas calles, aunque no parezca, es escalofriante. La sensación de temor es imposible no sentirla. Aunque llegamos en compañía de las autoridades, pudimos vivir de cerca el infierno como lo describen muchos de quienes viven y se ganan la vida en estas calles que esconden drogas, asesinatos, violaciones y guerra de poderes. Esta organización de los maracuchos intervenía en particular, hacía actividades criminales, rentas de narcotráfico, presiona diferentes actividades en el centro de la ciudad. En Testigo Directo consultamos a Luis Isquiel, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela, para entender un poco el modus operandi de las bandas de procedencia venezolana. Ellos tienen un amplio portafolio criminal, es decir, no se limitan a un delito o a dos delitos, se dedican a determinados crímenes, principalmente el tráfico de personas cuando están ubicados en pasos fronterizos, se dedican también al microtráfico, al secuestro, a la extorsión. Son responsables en total de 9 homicidios ocurridos a lo largo del año en la ciudad de Bogotá. Un barbero, una trabajadora, un integrante de la banda y hasta una menor de 6 años de edad fueron las víctimas de los violentos y sádicos maracuchos, nombre que recibe esta organización porque la mayoría de sus integrantes son originarios de Maracaibo, la capital del estado Zulia, al noroccidente de Venezuela. Eran más de 20 integrantes, de los cuales 10 fueron capturados en la primera fase, 5 integrantes de la misma banda en la segunda fase, y 5 de ellos son buscados por la Interpol. En este lugar fue capturado uno de los integrantes de los maracuchos. Según las autoridades, este hombre se encargaba de ser el administrador de este lugar, que funcionaba como paga diaria. Este lugar, según las autoridades, era uno de los espacios utilizados por los maracuchos para torturar, descuartizar y desaparecer personas. Pero no era la única. 6 casas más están siendo materia de investigación. Al otro lado, a más de 8 kilómetros en la localidad de Kennedy, también al parecer hay la existencia de casas de pique. Esta casa, de 2 pisos, con rejas particulares y medio pintada, fue el lugar donde integrantes de la banda del Tren de Aragua torturaron a 3 sujetos. El Tren de Aragua vino a arrasar con su nivel de violencia extrema. La característica del Tren de Aragua es la atrocidad en la ejecución de los asesinatos y en el accionar delictivo. Aproximadamente a la 1 de la mañana, 2 motorizados llegaron hasta este punto por la llamada de la ciudadanía, quienes alertaban de una carreta aparentemente extraña. Los 2 uniformados encontraron 3 personas sin vida envueltos en vinipel. Y a unas pocas cuadras se encuentra este macabro lugar, el Hotel Negro, el sitio donde la misma banda extranjera torturaba, asesinaba y traficaba con drogas. Aunque es un sector comercial y hay presencia del Ejército y la Policía de Colombia, es imposible transitar con tranquilidad. Así lucía por fuera, eran 2 casas de la misma fachada. Sin embargo, cuando la visitamos estaba desmantelada, como pueden observar. Si ese avance no es detenido a tiempo por las autoridades y ellos logran consolidar territorios en Bogotá, es muy probable que más integrantes de esta pandilla
se trasladen a territorio colombiano y siga creciendo y se siga fortaleciendo esta megabanda criminal en Colombia. Para las autoridades colombianas, golpear estas estructuras criminales, evitar la existencia de casas de pique y erradicar la violencia se ha convertido en una necesidad. Sin embargo, según algunos expertos, estos macabros hechos no desaparecerán con la desarticulación de las bandas. Concierto para el agravado. Homicidio, tortura, Tráfico, fabricación. porte de estupefacientes. Es muy posible que las bandas colombianas aprendan de su modus operandi y de su firma. Pero mientras los negocios ilegales del narcotráfico, el comercio de armas, la extorsión, el gota a gota estén ahí, van a haber estructuras criminales que van a seguir queriendo manejar ese negocio rentable y lo van a hacer con esta violencia o con mucha más violencia de lo que han hecho este tipo de bandas.